Pues ahora sí llegamos al turno de preguntas de la sala, preguntas, comentarios, sugerencias, ideas. Creo que el tema es de por sí suficientemente atractivo como para dejar un tiempo para que ustedes intervengan. Y mientras alguien se anima y Pilar va por ahí con el micrófono, sí les rogaría que utilicen el micrófono, porque como se está grabando la sesión, así podemos también grabar sus intervenciones. Yo tenía preparadas muchas preguntas en previsión, pero como veo que ya se animan... Sí, ya sabiendo que se está grabando la sesión, me voy a cortar un poco. Sí. Hola, soy Francisco Esquembre, profesor de matemáticas. Yo creo que todos compartimos al menos dos pasiones. La primera es divulgar nuestros conocimientos, enseñar. Y la segunda es que nos paguen el sueldo a final de mes. La pregunta es, ¿por qué debe una universidad gastar dinero en esto? ¿Por qué debe una universidad gastar dinero en esto? Ya, estoy siendo un poco provocativo. Evidentemente soy de los entregados, ¿no? Pero quiero saber cuál es su visión. ¿Cómo y por qué tenemos que ponernos a hacer estas cosas, quizá abandonando otras cosas que tenemos que hacer? A ver, desde luego, en la pregunta hay una idea que yo creo que es relevante y que a veces nos hemos preguntado todos, ¿no? A veces cuando una universidad se implica en este tipo de cosas, no lo ha pensado mucho. Simplemente ha visto que otros lo han hecho y considera que si otros lo han hecho, a lo mejor lo han pensado y yo también debería estar en eso. Probablemente. ¿Debe uno gastar dinero o no en ello? Pues la cuestión es, claro, en el caso de las universidades americanas han invertido mucho dinero, pero han puesto empresas. La intención es que si ponían dinero es que querían recuperarlo, ¿no? Y recuperarlo con beneficios. Luego habrán visto que hay un tipo de negocio en eso. Pero son universidades privadas. En nuestro caso somos universidades públicas. Si nos implicamos en ello, yo creo que la visión inicial es ofrecer un nuevo servicio a la sociedad. Si hay una demanda de formación online, además en abierto y además de un carácter de acceso libre, que parece que existe, ¿deberíamos satisfacer o no esa demanda? ¿Deberíamos invertir parte de nuestro presupuesto en hacer eso como servicio a algo que la sociedad parece que desea? Si eso es así, pues entonces se puede tomar la decisión. Yo no sé si se ha hecho ese análisis. Yo lo podría analizar de esa manera, ¿no? Y hay otras cuestiones a lo mejor que tienen que ver, pues eso, con oportunidad, con innovación, que también es otra cuestión que, bueno, hay que hacer, como se dice, queremos experimentar, necesitamos saber cómo se pueden hacer estas cosas para cuando estemos maduros podamos ofrecer algo que tenga valor. Pues no lo sé. Parto de la idea que inicialmente creo que nos hemos embarcado muchas veces sin tener una reflexión quizá demasiado profunda de por qué y para qué. Pero a lo mejor después de empezar, podíamos encontrar también alguna razón para ello. Bueno, la pregunta es muy pertinente, desde luego. He dicho pertinente. En primer lugar, hay que empezar diciendo de cuánto estamos hablando. Es decir, ¿cuánto cuestan los MOOCs? Y realmente los MOOCs son un producto, vamos a decir, casi residual comparativamente. Es decir, es muy difícil construir un MOOC si no tienes unas ciertas infraestructuras, si no tienes ya una serie de construcciones previas. Es decir, si no tienes, no eres docente o no estás en un departamento, etcétera, realmente construir un MOOC se hace una tarea complicada y casi por artesanal, no repetible, ¿no? Así que el coste de los MOOCs tiene que ser bajo. Eso no quita con que nuestros contextos son muy diferentes, es decir, no podemos para nada aplicar ni las razones ni los métodos que, por ejemplo, se aplican en Estados Unidos. Por ejemplo, el proyecto OpenCourseware, hemos visto como bueno, en España tiene un predicamento increíble, ¿no? Ahí en el mundo latino posiblemente es el grupo agregado de universidades más fuerte que utiliza, o que tienen proyectos OpenCourseware, ¿no? El proyecto OpenCourseware, cuando nace en el MIT, recibe una inversión de entre 3 y 6 millones de dólares, nunca se supo bien, por parte de la Fundación Florence Hewlett Packard para que lo hicieran, ¿no?
Y con eso se pusieron a pasar sus cursos, a construir sus cursos, ¿no? Aquí en España no conozco ninguna universidad que haya hecho una inversión, ni una décima parte de eso, para poder sacar adelante sus Open Courseware. ¿Por qué? Pues porque hemos elegido soluciones más baratas, técnicamente más simples y al alcance de nuestras posibilidades. Así que, en principio, el coste de este tipo de cosas ha de ser, y es, bajo. En segundo lugar, produce unos beneficios a muy corto plazo. La experiencia que hemos tenido nosotros construyendo nuestros MOOCs nos ha revertido en el transcurso de un curso académico en asignaturas. Por ejemplo, antes he comentado, dirijo un título de ingeniería, que es ingeniería multimedia, ¿no? Hace un año, más o menos al principio del proyecto, decidimos que antes de sacar a un IMOOC adelante, queríamos tener una especie de experimento sobre el experimento, que consistía en que una de las asignaturas que damos en el título de programación, una asignatura dura, tuviera paralelamente a la asignatura un MOOC. El coste de hacerlo, insisto, fue muy bajo. Y el resultado es que la asignatura que ahora se imparte es muy diferente. Ahí hemos conseguido darle la vuelta, como dicen ahora, a la asignatura, de tal manera que los alumnos que vienen al presencial y además llenan las aulas, preparan la clase yendo al MOOC y cuando llegan a clase tienen a un profesor, repasan los ejercicios, el profesor soluciona dudas, etcétera, haciendo que la experiencia interpersonal con el docente se revalorice. Nos mejora en este sentido, nos está mejorando metodologías, nos está mejorando la capacidad técnica de reutilizar materiales. Así que obtenemos un beneficio. Y no digamos nada de la parte de difusión. Es decir, es ya una cuestión que requerirá su momento, su evaluación, pero al coste que está teniendo la educación superior y sobre todo los másters y algunos cursos de ese estilo, captar alumnos se vuelve una tarea que antes a lo mejor no teníamos. Antes teníamos que seleccionar y ahora tenemos que captar. Y los MOOCs también actúan como elementos difusores para difundir la calidad, la metodología, lo que puede esperarse después y tratar de meter alumnos dentro de los muros de la universidad. Pero en el fondo hay una razón casi más de peso, que es una cuestión casi ideológica, ¿no? Y David Wiley, precisamente estadounidense y poco sospechoso de ambiciones socialistas, ¿no? Nos viene a decir, los MOOCs son el retorno, que en realidad, bueno, mejor dicho, la enseñanza abierta, porque él ahí habla de los contenidos abiertos, la enseñanza abierta, etcétera, son el retorno, no son la inversión, son el retorno de la inversión que la sociedad ha hecho en las universidades. Es decir, a todos nos gusta cobrar, claro está, y a todos nos gusta recibir. Pero el que plantee los MOOCs como un negocio, hoy se está equivocando. Hoy aquí en España. Otra cosa es en Estados Unidos y otra cosa es en otros contextos donde la educación tiene unos precios. Pero aquí, hoy los MOOCs son devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha puesto a nosotros. ¿No? Buenos días, mi nombre es José Luis. Yo tenía un par de preguntas diferentes entre sí, pero seguramente relacionadas. La primera es por qué, si partimos del movimiento Open, del movimiento más hacker, de este tipo de ideas, ¿por qué se ha convertido en un problema la acreditación en los MOOC? Es decir, ¿por qué todo aprendizaje tiene que ser evaluado y acreditado? Y la segunda pregunta es por qué existe la tendencia, la costumbre desde la educación de tomar ideas desde el ámbito empresarial. Es decir, con fondos públicos tomamos ideas desde personas que utilizan sus ideas para el beneficio económico. Gracias. Bien, son preguntas extremadamente complejas, efectivamente. No sé si podré responder yo en su totalidad, pero bueno, el certificación es una demanda. O sea, yo en la experiencia que hemos obtenido vemos que los cursos, precisamente por su masividad, pues
prácticamente se acercan a estos cursos pues desde todos los ámbitos, con todas las motivaciones, con todas las necesidades, con todas las edades, he puesto yo algunas gráficas. Entonces, la certificación pues es una necesidad que se plantea desde los propios, que se plantea muy fuertemente por parte de los propios seguidores de los cursos, en una proporción importante. ¿Qué proporción? Pues depende del curso. Depende tremendamente pues precisamente de la temática de los cursos. Hay cursos que no da la sensación que a lo mejor la persona que lo ha seguido, que adquiere el conocimiento, que se ha aproximado al conocimiento por el propio conocimiento. Sin embargo, hay otros cursos que a lo mejor pues pueden tener una aplicabilidad profesional, que a lo mejor esa persona está muy interesada, después de haber adquirido el conocimiento, adquirir también la certificación correspondiente. Depende también muchísimo del tipo de universidad que lo imparte. Es decir, yo como estudiante, digamos, he seguido algunos cursos MOOC, por decir una universidad, la Universidad de Harvard, pues la verdad es que yo nunca he tenido y probablemente nunca tendré la posibilidad económica y, por supuesto, de beca totalmente vetado de seguir un curso de Harvard. Una vez, esto me brinda a mí esa oportunidad de hacerlo. Y yo he tenido un conocimiento, además, que estimo mucho, Entonces, es posible que tú después te puedas plantear, oye, ¿por qué no tener un certificado de este curso que yo he hecho en la Universidad de Harvard, o en la Universidad Politécnica de Valencia, o en la Universidad de Murcia, o en la Universidad de Alicante? Bien, en resumidas cuentas, que hay aproximaciones, hay un interés claro de una proporción importante de las personas que siguen los cursos masivos en obtener después una certificación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se va a canalizar eso? Eso es lo que todavía no está claro aquí en España. En Estados Unidos ya están empezando a tenerlo muy claro, bastante claro. Es establecer unos elementos de control de identidad y después cobrar lo que tú piensas que puede costar esa certificación. Como ha comentado anteriormente Pedro, las universidades en España, pues no parece, o en Europa, yo no diría que en España, diría que en Europa no estamos tanto por el plantear esto como un negocio. Cuando se habla ¿dónde está el modelo de negocio de las universidades por meterse en este tema? Pues es algo muy parecido, la respuesta, a dónde está el modelo de negocio de tantas otras cosas que se hacen en las universidades. Porque se hace una jornada de innovación aquí. ¿Vale? ¿Dónde está el modelo de negocio? Bueno, pues entonces, digamos, es una aproximación, yo entiendo que mucho más universitaria, entre comillas, que la aproximación, a lo mejor, que tienen los países pues, en las grandes, digamos, Coursera, por decir un nombre, ¿no? O Udacity, ¿no? Por decir otro. En resumidas cuentas, la acreditación es una demanda que todavía no sabemos tampoco si vamos a ser capaces de satisfacer, ¿de acuerdo? Que lógicamente tendrá un coste y en caso de que se satisfaga de alguna manera. La segunda pregunta no la recuerdo muy bien. Sí, respecto a la respuesta estoy de acuerdo, pero entonces creo que no se debería vender el término MOOC con la filosofía que se vende, sino llamarlo de otra manera, o quitarle una O, o quitarle... que creo que se están vendiendo muchos MOOC con una filosofía tremenda, pero luego detrás hay otra diferente. Y la segunda, que creo que está bastante relacionada, es porque tendemos en educación a utilizar conceptos, ideas que vienen desde el comercio, desde el marketing, desde el mundo de la empresa estrictamente. Bueno, con respecto a esta segunda pregunta, quizás... tampoco esté totalmente de acuerdo. Es decir, que nosotros en las universidades quizás empezamos a utilizar esta tecnología, esta terminología, pero digamos no la tenemos tampoco demasiado asumida. Efectivamente, nosotros por poner un ejemplo, digamos en la iniciativa de cursos abiertos en la universidad, en mi universidad, por ejemplo, yo no he tenido que presentar una cuenta de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sí que he tenido que dar muchas explicaciones, he tenido que hacer muchos informes, he tenido que hablar de tendencias, he tenido que hablar de proyectos, etcétera. Pero no he hablado de cuenta de resultados. Entonces, sí que es cierto que se intenta aproximar, se tiende cada vez más en las universidades a hablar a introducir estos conceptos, pero no solamente en los temas de los MOOC, sino en todos los términos. Digamos, el marketing también es una cuestión que es, digamos, como hemos visto
visto, la sociedad evoluciona, las universidades evolucionan y, bueno, y cosas que tampoco se planteaban anteriormente es, bueno, en mi ciudad, en Valencia, los metros, los trenes, en septiembre, a principios de septiembre, llevan carteles anunciando la universidad. Y ahora tú entras en Valencia por las puertas de entrada, por la autovía de Barcelona, que es donde se ubica mi universidad, y junto con la Universidad de Valencia, la mía es la Politécnica, pues hay carteles en los que dice la mejor opción es estudiar en esta universidad o en la otra universidad. Bueno, entonces son términos que no, digamos, que influyen en la universidad de hoy, no en la cuestión de los MOOCs que hacemos las universidades hoy, o que son el tema del debate de hoy. Digamos que es una terminología que está entrando en las universidades, pero en todas ellas, pero que tampoco está entrando de una manera, digamos, muy potente. También es cierto que estamos atravesando unos años, pues, de mucha dificultad económica en las universidades, con lo cual, cada vez más, pues, los gestores o los responsables de las mismas, pues, nos exigen a los que realizamos actividades en la misma, dentro de ellas, pues, conceptos relacionados, pues, con la repercusión económica, con el retorno de la inversión, etcétera. Pero ya te digo que no son temas demasiado vinculantes todavía hoy en la universidad. No sé si lo serán dentro de 5 años. Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Muñoz. Yo tenía 2 cuestiones totalmente diferentes. Una para Jaime, aprovechando la experiencia que tienen en la evaluación de plataformas para la implantación de MOOCs. Y, bueno, hago la primera y luego comento la segunda. La pregunta es si habéis evaluado la utilización de la herramienta de Apple, iTunes U, para albergar MOOCs. Sí. Bueno, si quieres comento las dos. Y la segunda está relacionada con todo lo que se está hablando en estas 2 últimas preguntas. A ver, yo creo que en parte confundimos o mezclamos los términos MOOCs o los cursos MOOCs con los cursos simplemente en abierto, quitando el resto de las siglas. Yo estoy absolutamente de acuerdo con las grandes ventajas que nos dan los cursos en abierto, o al menos, si no los cursos como tal, pero sí determinadas herramientas en abierto, vídeos que podemos aprovechar para que el alumno pueda analizar y pueda estudiar previamente, con lo cual le sacamos un rendimiento mucho mayor a nuestras clases presenciales. Todo ese tipo de cosas estoy de acuerdo, y además creo que el coste de desarrollarlos y de ubicarlos para que puedan ser utilizados por los alumnos no son muy grandes. Pero luego extender eso a un MOOCs yo creo que es mucho más. ¿Vale? El MOOCs como tal requiere, por el hecho de ser masivo, requiere una necesidad de tutorización que, como bien habéis comentado, cuando hablamos de números muy grandes, pues requiere un coste muy importante. Y por tanto, creo que el coste para hacer realmente un MOOCs orientado como queremos es importante. Estábamos hablando también de si planteamos esto como algo sumamente pedagógico desde un punto de vista idílico de la universidad como fuente del conocimiento que debe compartirla, o si lo planteamos como un modelo de negocio. Por desgracia, creo que las universidades públicas no podemos obviar que estamos, por supuesto, en una situación económica regular, pero que esta situación económica yo creo que no va a cambiar radicalmente. Yo creo que los próximos años la financiación que vamos a recibir las universidades públicas no va a ser mucho mayor de lo que en este momento es, y por tanto creo que estamos abocados no a cambiar de forma radical hacia los planteamientos que tienen las universidades privadas, pero sí que tenemos que intentar introducir modelos de negocio en nuestras estructuras para poder seguir adelante. Y, por tanto, plantear los MOOCs como un modelo de negocio yo creo que no debe ser descartado. Dentro de ese planteamiento de los MOOCs como modelo de negocio, obviamente el modelo pasa por recibir financiación, y esa financiación creo que viene por 2 partes. Una que lo habéis comentado, y es que los MOOCs vayan... Si pudieras abreviar... Vale, entonces lo digo rápidamente. Parte de ese modelo de negocio al final está en esas acreditaciones. Y por tanto yo creo que tenemos que trabajar
de forma intensa en establecer alianzas para que esas acreditaciones se puedan llevar de una forma seria, si no al final nadie le va a dar importancia a esa acreditación. Entonces me gustaría que me comentarais vuestra visión de esa necesidad de implantar el modelo de negocio en los MOOCs. Si os parece, dejamos a Ofelia que haga también su pregunta y respondemos ya todo en una última ronda. Porque estamos ya muy fuera de hora. Sí. Gracias. Soy Ofelia González, soy secretaria del Centro de Formación del Profesorado de aquí de la Universidad de Murcia, y la pregunta mía iba dirigida a Jaime Busquet, porque me ha quedado una duda cuando ha estado comentando que el 15% aproximadamente de todas las personas que habían hecho los MOOC eran las que habían alcanzado el éxito, y a mí me ha quedado la duda de cómo han medido exactamente eso. Has estado comentando al principio que sabías que mucha gente que se apuntaba a los MOOC ni siquiera entraba porque estaban ocupados en otras cosas. Entonces, ¿con qué instrumentos habéis valorado el éxito? Esa es una pregunta un poquito concreta, pero me gustaría que me la contestaras. Sí. Gracias. Vamos a ver si consigo recordarlo todo. Bien, empiezo por la última, si acaso, porque muy breve. Tasa de éxito es personas que han completado totalmente todas las actividades y todas las que eran evaluadas, la evaluación es aprobado, dividido por gente que se inscribió, ¿vale? Sí, que es aproximadamente un 15%, entre el 30 y el 8 creo que era la más baja, una cosa así, ¿vale? En media, en total, el 15%, ¿vale? Que son unos números muy buenos respecto de lo que existe en el mundo. De los 1.400 MOOCs, digamos que la distribución, la media no es muy inferior al 15%. Podríamos decir que es de en torno al 5, 6, 7, una cosa así. Y después, lo que sí que es una constante, más o menos, es que menos de la mitad que se apuntan son los que después comienzan a hacer al menos la primera actividad. Tú cuando tienes certeza, pues cuando contesta la primera pregunta. Contestar a la primera pregunta es menos del 50% en general. Hay MOOCs que sí que tienen tasas muy superiores, pero hay otros que no, ¿vale? En nuestro caso, el récord es el 30 y tanto % de finalización de todos los ejercicios aprobado el MOOC respecto de los que se inscribieron, ¿vale? En el mundo creo que hay un curso que tiene una tasa un pelín superior, no llega al 40%. Sí, creo que sí. Muy bien. Digo que se oiga que en Murcia tenemos uno con tasas muy superiores a eso. Muy bien. Después, la primera pregunta, sí, sí, valoramos en su momento iTunes U. De hecho, nosotros lo que son objetos de aprendizaje en formato vídeo, que el creador de ese objeto de aprendizaje lo abre, lo tiene en abierto, los subimos, digamos, dentro de nuestra estrategia es subirlo a la plataforma, tanto a YouTube como a iTunes, y tenemos del orden de 4.000. Subidos tanto en una plataforma como en otra. Lo que sí que hemos observado durante estos 2 años que emprendimos esta iniciativa, más de 2 años ya, es que son consumidos en una tasa muy inferior a YouTube, y una tasa y en cualquier caso muy inferior a cuando tú lo organizas todos esos objetos dentro de un formato MOOC. Y después está la pregunta relativa al modelo de negocio, que en el caso nuestro, digamos que que sí, efectivamente hay que plantearlo. De hecho, yo creo que todas las universidades se lo han planteado el modelo de negocio. Lo que ocurre es que quizás, la pregunta es, ¿se tienen que plantear las universidades el modelo de negocio? Efectivamente, yo creo que las universidades se han planteado el modelo de negocio, ¿vale? En mi universidad se ha planteado el modelo de negocio. Lo que ocurre es que después ese modelo de negocio no hemos adoptado ese modelo de negocio. Así como Coursera se fundió diciendo que necesitamos 15 millones de dólares y vamos a ganar 1.000 millones de dólares en 3 años, digamos, y entonces llegó un señor y le puso los 15 millones de dólares. Nosotros dijimos, necesitaríamos necesitamos hacer una serie de cosas para obtener estos resultados, pero esos recursos no los tenemos. Con lo cual, esos recursos los tenemos, con lo cual no vamos a enfocarnos de cara al negocio, no vamos a querer ganar dinero, tampoco sabemos si esa es nuestra función, ¿vale? Entonces nosotros estamos haciendo otra cosa que es muy diferente, que es juntar cosas que ya tenemos. Un MOOC cuesta, la valoración objetiva de un MOOC cuesta entre 50.000 y 200.000 euros, hacer un MOOC típico de los que vemos en Coursera, los que vemos en edX. Esas son valoraciones de todas las horas. Pero si tú no haces el MOOC, ¿te ahorras 50.000 euros? La respuesta es que no.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos objetos ya creados y entonces estamos reutilizando verdaderamente, estamos consiguiendo pues, agregaciones, sinergias, etcétera, y estamos ejecutando MOOCs verdaderamente con un coste, como decía Pedro, pues muy inferior a la 10ª parte. Damos un último turno de palabra a Jesús, luego a Pedro y cerramos. Muy bien. Bueno, yo acababa precisamente hablando de que otros entienden de negocio y yo de química, por decirlo de algún modo, y es así. Lo que sí me gustaría es que hubiese un poco más de imaginación e incluso se aprovechase la forma como ahora se financian muchas experiencias y muchas iniciativas en el ámbito de Internet, que haya, digamos, personas que quieran aportar una cantidad económica por algo que reciben, pero de una manera voluntaria, de una manera libre, de una manera como se hace en el software libre, ¿no? Por ejemplo, tú puedes entrar en LibreOffice y ser un usuario de ella y decir, pues mira, ahora voy a hacer una donación porque llevo 5 años utilizándola y me parece razonable aportar algo que económicamente les pueda servir para ello, ¿no? Entiendo que esa formación ciudadana cívica sería una aportación interesante también de este tipo de experiencias. Porque creo que el tema de las empresas y el tema de los inversores en nuestro país es un poco más complicado. Pero al menos si llegamos a la responsabilidad de que los ciudadanos que se benefician de estos servicios educativos entienden que pueden aportar económicamente algo para que se sigan manteniendo, pues si conseguimos eso, pues es una manera también de conseguir un beneficio económico y sería interesante plantearlo. El tema del modelo de negocio, cuando se habla de MOOCs, es siempre recurrente. Pero nos olvidamos de una cosa. Si estuviéramos montando un curso normal y corriente, compraríamos matrícula, meteríamos a la gente dentro del aula y cuando terminan vemos cuánta gente abandona, cuánta gente hay que devolverle el dinero, cuánto tal, y al final, con las tasas que tenemos en los MOOCs, cogeríamos y cerraríamos el curso cuando terminamos, evaluamos, vemos ingresos, gastos y cerramos el MOOC porque nos hemos arruinado, ¿no? Es decir, que el problema es que estamos juntando churras con merinas, estamos viviendo en Internet. Y cuando una empresa como Facebook, una empresa como Twitter, una empresa como Google salieron a la calle, no sabían de dónde iba a salir el dinero que luego les iba a mantener. Pero durante muchos años. Y aún así, la promesa, en su caso sí que hay inversores de estos que son capaces de arriesgarse para ganar 50 veces lo que han invertido y cosas de esas, ¿no? Aquí no es el caso, ¿no? Pero también nuestros costes son muchísimo más bajos. Lo que hacen es acumular conocimiento, acumular personas, acumular red. Y una vez que tienen todo eso, empiezan a investigar cómo sacarle partido. Y a lo mejor el partido es cobrarle un céntimo a cada uno o hacer donaciones para que un 1 por 1000 de los millones que tienen paguen y con eso ya tienen dinero. O vete a saber qué, no lo sé porque no sé por dónde va a salir el dinero. Los MOOCs a lo mejor nos están permitiendo que las universidades generemos una comunidad universitaria, pseudo-universitaria, vamos a decir, para distinguirla de la que paga la matrícula, ¿no? En la que podemos después plantearnos el qué hacemos con ellos. Y a lo mejor resulta que existe algún tipo de servicio o alguien descubre la piedra filosofal y descubre la forma de rentabilizar a esa comunidad. Que a lo mejor la rentabilidad no es económica, es cultural, es social. A lo mejor la rentabilidad es promocional. No lo sé aún. Pero mi consejo sería, vamos a seguir el camino de los que han triunfado en Internet. No de los que triunfan en educación, si queréis. Esos vamos a estudiarlos. No, vamos a seguir el camino de estos. Y a ver qué pasa, porque os estoy diciendo, un MOOC es un producto de Internet. Y ahí las reglas son diferentes. Y claro que hay que tenerlas en cuenta. El ser humano es un ser económico. Establecemos relaciones con los demás. La economía no tiene por qué ser igual a lucro, o la economía no tiene por qué ser igual a intereses. No, la economía es lo que tú haces, que puede ser una creación de tu cabeza, o puede ser un objeto que tú fabricas, y cómo eso lo puedes convertir en otra cosa que tú necesitas. Y que tiene como forma de conseguir eso, tiene que obligarte a relacionarte con otra persona. Por eso dicen que la economía son conversaciones. Son conversaciones con otros, solo que en vez de hablar, a lo mejor intercambiamos bienes. Y detrás de eso, pues hay otras construcciones que nos han llevado a la crisis que nos han llevado, eso está claro, ¿no? Pero
bien, que incorporemos a nuestro lenguaje educacional algunos elementos de la economía haciendo un buen análisis. No me parece insensato. No me parece insensato porque yo creo que hay buenas soluciones y buenas ideas en prácticamente todos los campos. Y nada más. Pues solo me resta de nuevo reiterar el agradecimiento de la Universidad de Murcia a los tres. Creo que habéis expuesto el panorama completo e interesante de este mundo de los MOOC y invitaros a todos los asistentes a que vayáis al café que nos está esperando ya desde hace un rato, porque la siguiente sesión está prevista para las 12, así que nosotros vamos con retraso. Muchas gracias.